Hola, ¿cómo estáis? Continuamos con la resolución de esta actividad de cinemática básica en la que nos piden que analicemos el movimiento de un vehículo que sigue la trayectoria que está indicada en la figura. Bien, en la representación lo que vemos es que el vehículo parte del punto A y llega hasta el C pasando por el punto B. Nos dan dos etapas, la etapa AB y la etapa BC, que son las que tengo yo aquí representadas, y en cada una de ellas, cada una de ellas tarda el tiempo que está indicado en el enunciado. Recorrer la etapa AB tarda 25 segundos y recorrer la etapa BC tarda 10 segundos. Bien, en el apartado A nos piden por el vector de desplazamiento y su módulo en cada una de las etapas. Bueno, para calcular el vector de desplazamiento en cada una de las etapas ya sabéis que tenemos que restar dos vectores posición, un vector posición inicial y un vector posición final, final menos inicial en este caso. Bien, para la etapa AB ese vector posición final será el vector que define la posición del punto B y el vector inicial será el vector posición que define la posición en el punto A, es decir, RB menos RA. ¿Qué ocurre en la etapa BC? Pues más o menos lo mismo, tenemos una resta de vectores posición, final menos inicial, pero en este caso el vector final será RC y el vector inicial será RB. Bien, lo único que tenemos que hacer por lo tanto es restar vectores posición, pero no los tenemos, los podemos calcular a partir de los datos de la gráfica. Voy a representar los vectores posición para cada uno de los tres puntos indicados en esta trayectoria. Ahí tenemos el vector posición RA, el vector posición RB y el vector posición RC. Como sabéis, son los vectores que unen el origen de mi sistema de referencia con el punto concreto de la trayectoria. Simplemente tenemos que calcularlo entendiendo que las coordenadas de dicho punto nos las proporciona la lectura de los ejes X e Y. Pues bien, el vector RA estará formado por las componentes 25i más 50j, todo esto en metros. El vector RB tendrá las componentes 75i más 50j y el vector RC estará formado por las componentes 125 en i más 100 en j. ¿De dónde saco esto? Bueno, pues de la lectura de cada una de las coordenadas de esos puntos A, B y C en sus ejes o en sus proyecciones en el eje Y y en el eje X. Bueno, una vez que ya tenemos los vectores posición definidos, solamente tenemos por lo tanto que hacer en este caso la resta en cada una de la etapa. 75i más 50j, eso es vector posición en B, menos 25i más 50j, cuidado con ese signo, hacemos la resta y obtenemos 50i metros. Para calcular el módulo de este vector de desplazamiento solamente tendría que hacer la raíz cuadrada del cuadrado de la única componente que tenemos, por lo tanto coincidiría en este caso con el escalar que acompaña al vector unitario, es decir, 50 metros. Para calcular el vector de desplazamiento en la etapa BC procedemos de la misma manera, en este caso 125i más 100j menos 75i más 50j, hacemos la resta y obtenemos 50i más 50j metros. Y para calcular el módulo de dicho vector de desplazamiento, pues simplemente tendríamos que, como ya sabéis, acudir a la suma cuadrada, a la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, su raíz cuadrada, es decir, unos 70,7 metros aproximadamente de módulo de ese vector de desplazamiento. Bien, ambos vectores de desplazamiento los podemos representar sobre la gráfica. Para la etapa AB el vector de desplazamiento sería este y para la etapa BC el vector de desplazamiento sería este que acabo de representar de verde. Bien, nos vamos al apartado B. En el apartado B nos preguntan por el vector velocidad media en cada una de las etapas y su correspondiente módulo. Pues para proceder de forma semejante a como ya hemos hecho en otras ocasiones, haremos un tratamiento por etapas. Etapa AB, como antes, y etapa BC.
Bien, para calcular la velocidad media en cada una de las etapas sabemos que tenemos que acudir al cociente entre un vector de desplazamiento y un intervalo de tiempo. Este vector de desplazamiento que tenemos aquí indicado será el vector de desplazamiento que hemos obtenido en el apartado anterior para la etapa AB, que sería 50i metros. En la etapa BC procedemos de la misma manera, vector de desplazamiento entre intervalo de tiempo. Este vector de desplazamiento, como he indicado antes, sería para esta etapa el que hemos calculado en el apartado anterior, es decir, 50i más 50j metros. Como conocemos los tiempos en los que se han producido cada uno de esos vectores de desplazamiento, simplemente tenemos que dividirlo entre esos tiempos y operar. En este caso, 25 segundos, luego tenemos 2i metros por segundo, y en el caso de la segunda etapa, 50i más 50j, y todo esto dividido entre los 10 segundos que ha tardado en producirse dicho desplazamiento. Dividimos y obtenemos 5i más 5j en metros por segundo. Para calcular el módulo de cada uno de estos vectores, velocidad media, pues simplemente acudimos, como ya sabéis, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. En la etapa A, como solamente tenemos una componente, el módulo de la velocidad media coincide con el valor del escalar, de ese vector, y en la etapa BC, pues tendremos que operar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, calculando la suma de los cuadrados de las componentes y haciendo la correspondiente raíz cuadrada. Si operamos, obtenemos 7,1 metros por segundo. Estos dos son los dos vectores y los dos módulos de los vectores velocidad media en cada una de las etapas del trayecto recorrido por este cuerpo.